¿Puede el conocimiento histórico ayudarnos a combatir la violencia? Si hay algo que como historiador sé, es que los libros de historia están atiborrados, sobre todo, de historias de violencia. Historias de grandes héroes luchando por ideales de supuesta libertad. O villanos luchando, matando y destruyendo a todo aquel que se le pusiera enfrente, con tal de mantenerse en el poder. Recuerdo que mi madre solía decir: no me gusta la historia, pues esta se encuentra plagada de asesinos. Y me temo que mi madre tenía razón. Sí, lo que se ha escrito en los libros de historia ha sido hasta el momento principalmente hechos de violencia. Lo vemos en los juegos, en las películas, en las caricaturas. La violencia se encuentra prácticamente en todos lados, y todos y todas hemos sido víctimas de la violencia en una u otra medida. Pero, ¿por qué? ¿Por qué existe la violencia en nuestra sociedad? La violencia es un instinto primitivo. Eso no lo podemos dudar. Desde nuestros antepasados está inscrita en nuestros genes. Y si bien esa violencia en principio nos sirvió para sobrevivir, los tiempos han cambiado. No somos más primates, ni siquiera homínidos. Somos seres humanos capaces de sobreponernos a nuestros instintos. Pero entonces, ¿por qué persiste la violencia hasta nuestra actualidad? En principio, la violencia se presenta como una forma de supervivencia, una forma de protección de lo colectivo y de lo individual, por medio de la imposición de figuras autoritarias por encima de las otras. Socialmente, la violencia surge como un mecanismo de defensa, hostiles hacia los enemigos y hacia el otro. Debido a nuestro desarrollo neuropsicológico, la violencia no consiste únicamente en una respuesta mecánica de protección, sino que toma una serie de complejas anomalías en las relaciones con los otros hasta que convierte esta violencia incluso en una enfermedad. Es aquí donde debemos fijarnos en el origen social de la violencia, en el concepto de los otros. Pero, ¿qué o quién es el otro? De acuerdo con diversos autores, como Michel de Certeau, Marx Agut, Paul Ricoeur, el otro se forma a partir de diversos factores, pero podemos identificarlos en los siguientes individuos. Primero, el extranjero, el que es diferente, ya sea por su físico, su forma de hablar, de actuar o incluso de pensar. El extranjero es el otro, que no debería estar aquí, y bajo dicha justificación se le puede discriminar, expulsar o violentar. ¿Quién más? El símbolo, aquel que nos han dicho que es el bueno y es el malo, el diferente, y aquel que representa a través de su propia existencia la materialización de lo que nosotros no queremos ver, ya sea en nosotros mismos o en otros. El rico, la prostituta, el borracho, el valiente. Todos y cada uno de ellos se sienten que son el bueno y que son todos los otros quienes están mal. Finalmente, tenemos al sistematizado, aquel que desde las altas esferas del poder le es proyectada una visión de otro, configurando en él
características percibidas como negativas, sean reales o no, para crear un enemigo común. Ejemplos en la historia tenemos muchos: los negros, los judíos, los indios o aborígenes, los musulmanes, los locos, etc. Todo con el propósito de tener un chivo expiatorio disponible siempre para poder culpar. El otro se convierte en un enemigo o en un peligro para la población, por factores que van desde lo económico hasta lo espiritual. De acuerdo a los autores como Natalie Davis o René Girard, la presencia de estos otros contamina el curso natural, el espacio o la comunidad que aparecen, por lo que es necesario eliminarnos mediante la violencia. Judíos, gitanos, indígenas, todos ellos fueron víctimas de esta realidad. Pero, ¿cómo se origina la violencia? Esta surge al percatarse de la presencia del otro. La violencia no se vuelve automática. Para ello, debe crearse el ambiente propicio a través de discursos, desde líneas de poder que señalan como un marginado, incluso como el origen actual o futuro de graves dificultades para el colectivo. Es entonces cuando sistemáticamente la violencia se dirige hacia ese otro, sea una persona o un grupo completo, a través de las muchas formas de violencia que podemos encontrar. Desde la antigüedad hasta la Edad Media, por ejemplo, el exilio forzado de estos otros, bajo el pretexto de preservar la seguridad del grupo, fue el factor clave para la aparición de las comunas de leprosos o las juderías, fortalezas parecidas a castillos donde estaban obligados a vivir, y otros sitios similares. Sin embargo, en tiempos más modernos, la segregación tomó otras formas: pueblos de indios y reservaciones, misiones humanitarias, que en realidad buscaban apartar a los individuos de su lugar de origen para volverlo obrero y explotarlo en el sitio donde se asentaban. Guetos, campos de concentración, el apartheid. En los casos más extremos, la violencia se vuelve menos sutil. Hay agresión física y verbal. Se procede de manera discriminatoria y prejuiciosa hacia el otro. No se busca su expulsión, sino su eliminación. De nuevo, por el bien de la comunidad. Según Girard, el otro toma la forma simbólica del chivo expiatorio, es decir, una figura sobre la que los pecados o errores de los individuos toman forma, y por tanto su destrucción significa purificar al grupo y resucitar de sus errores. En Ruanda, por ejemplo, uno de los peores genocidios vistos en el último siglo, era normal escuchar en la radio por parte de la etnia Hutu: todas las cucarachas Tutsi deben morir. Las cucarachas eran aquella otra etnia, los Tutsis, quienes habían vivido juntos durante toda su historia, y en cuestión de meses y de agresivas campañas a través de los medios de comunicación, en tan solo 3 meses, prácticamente el 70% de la población de la etnia Tutsi murió, y prácticamente todas las mujeres que supervivieron fueron violadas. Creo que no es atrevido de mi parte decir que este tipo de diferenciación del otro es la más peligrosa de existir. En la actualidad, se considera que la violencia puede poseer una característica clínica, es decir, ser violento te vuelve más propenso a violentar a otros. Sin embargo, a veces la violencia no tiene por qué darse directamente, sino también de forma simbólica. Agredimos a otros porque hemos aprendido que esos otros merecen ser violentados.
aunque no sepamos por qué. En el ámbito escolar, el bullying se convierte en una forma de purificación del grupo. ¿Qué tipos de estudiantes suelen recibir más agresión en una escuela? ¿De qué tipo? ¿Qué excusas ofrecen los verdugos y los espectadores para justificar la agresión? Hay que recordar que, para que exista la violencia, se necesitan 4 elementos. La víctima. ¿Por qué es agredida? ¿Qué característica lo hace propenso a la violencia? ¿Quiénes lo violentan? Dos. El verdugo. ¿Quién o quiénes cumplen ese papel? ¿Qué diferencias poseen con la víctima? ¿Qué métodos utilizan para ejercer la violencia? El cadalso. ¿Dónde se da la violencia? ¿Qué hace propenso ese espacio para que la violencia se forme? ¿Es igual la violencia que vemos, por ejemplo, en el patio de una prisión a el de una calle marginada o el de un barrio rico? 4. El espectador. ¿Cuál es su alineación? En caso de estar en desacuerdo con la violencia, ¿qué los impulsa a mantenerse neutrales? ¿Qué buscan siendo espectadores de la violencia? ¿Cuál es la lección de todo esto? Que todas aquellas acciones de violencia pueden ser evitadas. Podemos ayudar a las víctimas y prevenir los elementos que las puedan convertir en una. Podemos sancionar, detener y reeducar al verdugo para reintegrarlo a la sociedad. Podemos generar espacios y modificar los mismos para que estos sean más adecuados para una vida civilizada y en igualdad. Y podemos tomar nuestra responsabilidad como espectadores, denunciando la injusticia y la atrocidad, no volviéndonos cómplices activos ni pasivos. Porque si queremos que la violencia termine, todos debemos cooperar. Como hemos visto, la historia puede darnos pistas sobre los problemas del presente, sus causas y sus posibles soluciones. El conocimiento puede hacernos entender que nuestros actos no siempre están motivados por nuestro libre albedrío o impulsados por maldad, sino que existen factores biológicos, históricos y sociales que nos pueden explicar el quiénes somos y por qué actuamos así. Gracias por ver el video. Si te gustó, por favor, dale un like y compártelo. No olvides suscribirte. Publicamos videos sobre historia, arte y cultura siempre que nos es posible. Si quieres apoyarnos, suscríbete y no olvides activar la campanilla para recibir notificaciones cada que subamos un nuevo video. ¡Hasta pronto!